También a quienes nos siguen mediante las redes sociales, @buenasalud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5, en Facebook, sugerencias y consultas, pueden hacer al número de contacto al 09 88 300 121. Hoy vestimos con camisería inglesa y gracias a ellos que están ubicados en Santo Domingo, en la avenida Río Lelia y Olvasí, diagonal Hospital del IES. Los teléfonos de contacto son el 099-083-6326. Pueden seguir en las redes sociales, están ellos como Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook y como Camisería Inglesa SD en Instagram, para vestirnos con calidad, moda y estilo. En Buena Salud, hoy nos visita el doctor Javier Escudero. Él es cirujano plástico y reconstructivo, viene de Corpus Medic y el tema que vamos a tratar en esta mañana es lifting facial, levantamiento de cejas y estiramiento de cuello. Bienvenido, doctor, gracias por esta cosa. Gracias, Gabriel, gracias por otra vez tenernos acá, muchísimas gracias. Así es, doctor. Hablar de las cirugías estéticas es importantísimo y sobre todo que siempre va de la mano del profesional, como es en este caso lo que vamos a hablar ahorita del lifting facial. ¿Qué es este lifting facial, doctor? Bueno, el lifting facial es una cirugía en la que nosotros hacemos unos cortes a nivel por detrás, por delante, perdón, de la oreja, y el objetivo de esta cirugía es hacer un estiramiento facial, es decir, corregir todas esas imperfecciones que después durante mucho tiempo, por la edad, gravedad, disminución o baja de peso y por varios factores ha hecho que todo nuestro rostro se caiga hacia adelante. Entonces, lo que regularmente suele suceder es que en este tipo de pacientes se manifiestan unos nasogenianos muy pronunciados, unas comisuras labiales muy pronunciados, las arrugas se expresan demasiado para la edad que tienen este tipo de pacientes y lo que hacemos nosotros es un estiramiento facial. Entonces, en sí, en resumen, el lifting es un estiramiento facial. Un estiramiento facial, que esto permite que ya la persona obviamente como que se rejuvenezca, sí, como un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿a qué edad, doctor, las personas que pueden empezar o tal vez hacerse este tipo de cirugías? Sí, bueno, siempre me preguntan a qué edad me puedo hacer este tipo de procedimientos. Mucho dependerá de cuánto, de tanto tengamos que nosotros estirar. Hay procedimientos que se pueden hacer mínimamente invasivos, es decir, sin cirugía podemos estirar ligeramente el rostro. Hay procedimientos que ya requieren un lifting o un corte así profundo, pero regularmente se puede manejar a partir de una edad de unos 60 años. Pero mucho dependerá del tipo de paciente, de la forma con la que se presentan las arrugas. Generalmente nosotros partimos a partir de los 60 años, pero yo sí he tenido pacientes de menor edad que lo requieren. Perfecto. Al hablar de un levantamiento de cejas, o sea, usted hace un estiramiento. Este procedimiento, ¿cómo empieza? ¿Ustedes hacen como un desprendimiento de la piel y hacen un recorte de ella y luego por ello se hace un levantamiento natural o cómo? Sí, normalmente el lifting lo que tiene que ver es, o lo que se maneja es mucho el tercio medio y el tercio inferior. Esto es lo que se estira, pero en algunos pacientes lo que sugieren es tratar de levantar también la parte de la frente, hacer que la mirada sea muy amplia. En el caso de las mujeres, pues es muy bonito, muy llamativo que la mirada sea amplia, grande. En ese tipo de pacientes se hacen lifting totales. Muy pocas veces se lograría hacer un lifting total en todos los pacientes. Son cambios demasiado extremos que lo ameritan, pero no en todos los pacientes que es indicado. Pero ya cuando hablamos de levantamiento de cejas, se puede hacer un lifting solamente local. Ahora, su pregunta era sobre qué es lo que yo disminuyo aquí. Al hacer un corte por delante de las orejitas, lo que hago es entro hacia la parte interna de mi rostro y nosotros tenemos ahí un músculo que se llama smash. Ese smash es el que nosotros reparamos y el sobrante de piel es el que sacamos. El que ustedes extraen. Antes de hacer este lifting facial, hay personas que a veces se someten a otras cirugías, por ejemplo, una blefaroplastia, de pronto un levantamiento de párpados, así, ¿no? Así es. Entonces, ¿pueden las personas que se han sometido a estas cirugías antes hacerse este lifting? Claro, claro que sí. De hecho, la mayoría de personas que ya se han sometido a varias cosas pequeñas, procedimientos quirúrgicos pequeños como un lifting, como una blefaroplastia, un lifting de labios incluso, ven la necesidad de hacerse una de este tipo de cirugías.
Como yo le dije a Gabriel hace un momento, hay procedimientos pequeños que no son invasivos, que ayudan a mejorar esa caída o esa pronunciación de los nasogenianos, o el aumento más de las cirugías que regularmente toxina botulínica o otro tipo de cosas no ayudan. En esos pacientes sí está indicado incluso hacerse el lifting facial. Cuando una persona ya se somete a este tipo de cirugías que usted, bueno, recomendable la edad, ¿no? Que donde empieza a envejecer más la piel y a caerse un poco más la piel, usted lo acaba de decir, que es como a los 60 años. Una persona que se lo realiza puede volver, porque la piel es como un chicle, se sigue estirando, ¿no? Entonces puede volver a hacerse como un retoque posteriormente, después de un tiempo que se haya hecho este procedimiento. Claro, claro que sí, sí, de hecho está indicado y siempre cada paciente es individual y hay que advertirle que en algún momento de la etapa de la vida pues puede ser que sea necesario estirar un poco más. Eso ya dependerá de cada paciente, de la necesidad, de cómo se siente, de qué es lo que aspira a él estéticamente a sentirse, ¿no? Pero sí, hemos visto casos que en ocasiones se necesita incluso un segundo lifting. Yo hace mucho tiempo tuve una paciente que tenía un síndrome específico de la piel estirable. Una señora blanca de características con una piel que se estiraba demasiado, y en ella sí tuvimos que volver a hacer un tercer lifting, que nos fue súper bien, y la paciente relativamente joven, ¿no? Perfecto. Creo que tengo una imagen que me gustaría pronunciarla sí, para que usted nos pueda también dar una explicación sobre eso, si producción me ayuda, y vamos continuando con esto. Aquí vemos tal vez una imagen de una persona que vemos que tal vez se lo ha realizado, ¿no? Sí. El levantamiento del lifting. Sí, si vemos ahí, es una imagen en verdad que no manifiesta un cambio demasiado brusco, pero sí un cambio muy armónico. Si vemos en la imagen de la derecha, las arrugas están más presentes a la imagen de la izquierda. Esta paciente se pudo haber realizado un lifting con un ligero estiramiento, y lo que hace, lo primero que se ve en ella es la disminución tanto de las arrugas superiores y la disminución de las ojeras, que es lo que mucho llama la atención. Ahora, si vamos a los nasogenianos, es posible que necesitemos después a futuro un ligero estiramiento. Pero este tipo de embellecimiento o de armonización facial es lo que puede producir un lifting, más la ayuda de otros componentes. Ácido hialurónico, toxina botulínica, relleno con ácido hialurónico en ojeras. Ese tipo de cambios sí se puede lograr. Y sobre todo, mantener su armonización, o sea, no perderla, porque eso es lo importante, porque lamentablemente a veces en otras situaciones hay personas que cambian de rostro y esa no es la intención, ¿no? O sea, ustedes como cirujanos también tienen que ir viendo y ir armonizando de que la persona vaya mejorando su apariencia a como verse un poco más joven, pero sin perder su esencia, ¿no? Sí, yo creo que siempre el cambio debe ser muy sutil, muy armónico, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la psicología de cada paciente, de acuerdo al medio en el que se desarrolla. Hay pacientes que me dicen, no, doctor, lo que pasa es que yo quiero que esté totalmente estirada mi piel. Hay otros pacientes que me dicen, doctor, lo que menos posible logremos, que me digan a mí, algo te has hecho que se te ve bonito antes de que ¿qué te fuiste a hacer? ¿No? Eso es lo que llama mucho la atención en los pacientes, tener esa química con cada paciente para saberle entender qué es lo que quiere o qué es lo que sugiere. Perfecto. Al regresar del corte, vamos a seguir hablando un poco y ampliando también el tema para ver cuáles son las contraindicaciones, cuáles son factores de riesgo de pronto que pueda tener una persona cuando se realiza, quiénes tal vez son candidatos, quiénes no pueden ser candidatos, y cómo sería tal vez el postquirúrgico una vez que usted se realiza esto, los cuidados que también debe obtener en casa, porque eso también ayuda mucho, pero vamos a contestar todas estas interrogantes al regresar después de esta pequeña pausa. Estamos tratando en Buena Salud con el doctor Javier Escudero. Doctor, ¿cuáles serían esas contraindicaciones que de pronto las personas tienen que también conocer cuando ya van y se someten a este tipo de cirugías? Porque no todas las personas podemos decir, doctor, yo quiero hacerme esto, esto y esto. Pero ustedes como médicos, que son el profesional que va a realizar ciertos procedimientos, ustedes tienen que saber cómo tienen que preparar al paciente o qué recomendaciones previas tienen que haber para que uno ya sepa que sí se puede realizar este tipo de cirugías. Claro. Una de las principales indicaciones es la edad. Saber qué es lo que vamos a estirar y qué es lo que quiere el paciente. Y una de las segundas contraindicaciones es saber si es que este paciente hace queloides o no.
La piel hipertrófica siempre puede tender a ser un tipo de cicatrización anómala que se llama queloide, y en ese tipo de pacientes tenemos un riesgo alto de que la cicatriz se note después. En ese paciente hay que hacer un seguimiento, en ese paciente hay que hacer un tratamiento posterior a la cirugía para evitar de que el queloide, que es una cicatriz fuerte, que es una cicatriz gruesa, no aparezca. Generalmente en pacientes que a veces son mal orientados, maltratados, las cicatrices es lo más perjudicial en cuanto a la estética. Regularmente es una cicatriz gruesa, es una cicatriz que se presenta en el borde de donde hacemos la cirugía, y el riesgo de que estéticamente no quede bien pues es demasiado alto, ¿no? Perfecto, sí, y sobre todo, o sea, todos podemos conocernos de que de pronto sí formamos queloide, porque alguna cicatriz desde de la infancia debemos tener que se haya formado un queloide. Entonces uno puede decir, sí, soy una persona, y ahí es cuando ustedes tienen que saber cómo pueden actuar al respecto, ¿no? Porque, así es. Porque qué feo sería que una persona se haga un lifting por levantamiento de hormonización facial y que luego tenga una cicatriz que tal vez... Sí, es un riesgo alto, ¿no? En pacientes, mucho tiene que ver incluso la raza, la genética, y en ese tipo de pacientes siempre hay que saber individualizar. Si es un paciente de raza afro o al menos tiene un origen de raza afro, en ese paciente tengo que ser muy cuidadoso, tengo que tratar con corticoides de la zona donde hago la cicatriz, tengo que utilizar láser, tengo que utilizar inmunosupresores y algunas cosas que nosotros como cirujanos plásticos debemos saber. La recuperación, que es lo importante también que las personas sepan, cuando yo me hago este procedimiento, cuánto tiempo me debo cuidar, qué debo hacer, porque no solamente es la recomendación del médico, sino que también va el cuidado en casa para que esto tenga excelentes resultados para el paciente. Así es, sí, el tiempo de... Bueno, siempre el proceso de curación de una herida tarda más o menos de alrededor de unos 21 días. Es en el momento en que yo debo tener un reposo relativo, por así decirlo. Debo estar bien en salud, debo consumir bastante alimentos cítricos, la vitamina C ayuda bastante, y algo que es demasiado importante es pacientes que fuman o pacientes que normalmente ingieren alcohol deben restringirse por lo menos un mes antes de este tipo de procedimiento, porque el cigarrillo y el alcohol hace que liberen ciertas sustancias de nuestro cuerpo que lo que disminuyen es el proceso de cicatrización normal. Entonces, este tipo de pacientes sí van a tener problemas, consecuencias después de la cirugía, y peor aún, después de la cirugía, pues es lo lógico que deberíamos cuidarnos, ¿no? Eso es lo importante. Y antes de hacerse la cirugía, ustedes supongo que también hacen una valoración previa, o sea, como un escaneo con el paciente y médico de cómo está, para saber ustedes cómo van a trabajar con el paciente. Sí, así es. Yo soy de los, en ese punto soy de los médicos un poquito antiguos, que mucho para mí es importante la historia clínica, la entrevista con el paciente, saber qué es lo que quiere, darle una perspectiva de lo que podemos hacer. Es muy indispensable que no solamente el paciente vaya solo, siempre vaya con un familiar, su pareja o lo que sea, para explicarle. Muchas veces una cabeza o dos cabezas piensan mejor, ¿no? Entonces, todas las razones y las explicaciones es necesario que el paciente esté consciente, y como siempre les digo a mis pacientes, la confianza mutua, esa química que debe haber con el médico y el paciente es lo inicial para comenzar con un buen proceso. En el tema hablábamos sobre el estiramiento del cuello. Cuando hacemos ustedes hacen este procedimiento, también existe ahí en ese mismo procedimiento el estiramiento de cuello. ¿Cómo es esto? Sí, cuando se hace un estiramiento de cuello, mucho tiene que ver cada paciente. En algunos pacientes donde necesitamos hacer un lifting de tercio inferior y tercio medio, pero en otros pacientes el cuello es una parte principal y lo que más nos afecta, en especial a los hombres. En este tipo de pacientes no solamente el estiramiento es lo que funciona, sino la reparación de un músculo que nosotros tenemos aquí que se llama platisma, y ese es el que regularmente da esa formación que nosotros denominamos cuello de iguana, ¿sí? Entonces, es una de las cirugías un poco más complicadas de hacerlas, porque la cicatriz debe ser una cicatriz muy disimulada, muy pequeña, y el acceso a la reparación de este músculo es muy pequeño. Entonces, si cada paciente tiene su norma de cómo hacer, los resultados son muy elegantes, pero sí, es necesario muchas veces en algunos pacientes mayor de 60 años el estiramiento del cuello.
Un estiramiento del cuello, porque obviamente si me hago algo en el rostro y de pronto el cuello está bastante envejecido. No hay armonía. No hay armonía, o sea, tiene que ir, como usted dice, en armonía tanto el cuello con el rostro para saber que uno está viéndose mejor. Así es. Esa es la intención. Y doctor, cuando una persona de pronto tiene algún tipo de enfermedad, que siempre es importante ustedes que tienen que tener conocimiento, por ejemplo, una hipertensión, una diabetes, ¿una persona puede realizárselo siempre y cuando sea tratada o no? Así es, siempre y cuando cualquier procedimiento, por más mínimo que sea manejado clínicamente antes, sea estabilizado, pacientes hipertensos, diabéticos, que sean controlados bien su glucosa, su insulina, se pueden realizar. Igual en pacientes que sean totalmente educados en cuanto a su enfermedad. Mientras todo esté controlado, no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación. Perfecto. Bueno, y también para las personas que se preguntan de pronto cómo usted atiende, dónde está atendiendo, las consultas, cómo ustedes la realizan. Primero es una valoración, que es lo que ya hablamos primero, para saber si soy o no candidato, porque a veces no solamente coger y decir ya me voy a operar y sin embargo esto no es así. Nos queda la duda. Nos queda la duda porque supongo que ustedes también hacen exámenes previos tal vez para valorar alguna patología, alguna situación del paciente. Sí, claro que sí. Regularmente la entrevista es la primera parte de un procedimiento quirúrgico con éxito. Hacemos nosotros la entrevista, mandamos una serie de exámenes y volvemos a evaluar en la entrevista la serie de exámenes y anteriormente a eso tomamos fotografías y nos sentamos con el paciente a analizar las fotografías, porque una cosa es lo que yo veo, otra cosa es lo que el paciente va a ver y otra cosa distinta va a ser lo que los dos vamos a ver en este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces siempre nos sentamos a analizar todo este tipo de cosas con el paciente, nos sentamos a analizar con el familiar y conmigo y sacamos una conclusión de qué es lo que vamos a hacer en adelante. Para estos pacientes que se hacen el lifting, también existen los masajes postoperatorios, estos que son para drenajes. ¿También hay que hacerlo? Sí. Muchas veces necesariamente se tienen que hacer los pacientes. El tratamiento quirúrgico y el tratamiento postquirúrgico siempre va de la mano, ¿no? Drenajes, utilización de láser, procedimientos antiinflamatorios, cámara hiperbárica, y hay algunas situaciones que dentro del procedimiento de cura al final es lo que nos lleva al éxito. Perfecto. Ha sido un tema bastante interesante, como siempre lo digo, hablar con los profesionales en su rama es muy importante y sobre todo que ustedes también sepan hacia quienes o con quién desean realizarse cualquier tipo de procedimiento. Doctor, de verdad que ha sido una entrevista excelente, gracias, pero siempre las personas que ven el programa se preguntan dónde está su consulta, en qué hora te atiende, pues puede decirnos. Bueno, yo estoy ubicado en el edificio Metrópoli Plaza, en la avenida Quito y Riolelia, en la oficina 403. Se pueden comunicar al número de teléfono 0984 570437, donde podemos agendar citas. O seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook. Estamos como Corpus Medic o como dr.FJ Escudero. Perfecto. Y sobre todo para que ustedes puedan tener una valoración previa y saber qué tratamiento desean realizarse, porque el doctor también hace de todo tipo de tratamientos. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gabriel, por invitarme otra vez acá. Y a las personas que ven el programa, sigan la página de Camisería Inglesa, porque gracias a ellos estamos vestidos. De verdad que es una marca reconocida y un distribuidor autorizado en Santo Domingo. Ellos están en la avenida Río Lele y Alosí, están diagonal al hospital del IES. Su número telefónico es el 099-083-6326 y lo pueden encontrar en las redes sociales. Ellos están como Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook y en Instagram como Camisería Inglesa SD. Nos visten con calidad, moda y estilo. Y eso ha sido todo por hoy. No se olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos como @buenasalud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Y sugerencias y consultas, hagan el número de contacto 0988-300-121. Sigan la promoción de Saracay Televisión. Nos despedimos hasta una próxima.